¿Qué es lenguaje? Smith, 1971, señala que el lenguaje es un sistema de signos que utilizan el ser humano, básicamente para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Este sistema de signos puede ser expresado por medio del sonido, signo articulado o por medio gráfico, escritura. Estas dos posibilidades de los signos lingüísticos corresponden a los usos del lenguaje que llamaremos código oral y código escrito. ¿Para qué sirve el lenguaje? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y el lenguaje nos sirve para comunicarnos en cualquier de su forma oral o escrito. Tipo de lenguaje: lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje mímico, lenguaje simbólico y lenguaje de señas. ¿Cómo se da el mensaje? Desde el indirecto, tal cual se observa en una conversación. En tal caso, según Jackson, requiere de un emisor o locutor al menos un mensaje. Como podemos ver, tipo de lenguaje: escrito, oral, textual, gestual, transcrito, virtual, articulado, visual. ¿Qué es comunicación? Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes, un código similares tratan de comprenderse y influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. La forma de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la comunicación verbal, comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere a las palabras que se utilizan en la inflexión de la voz, tono de voz. La comunicación no verbal se hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes: el contacto visual o gestos faciales, o movimientos de brazos y manos, y las posturas de la distancia corporal. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar y comprensión de la lectura. Esto le puede proporcionar antecedentes fundamentales, sostener o debatir su tesis o ofrecer sus documentaciones para todos los hechos y cifras que no son los conocimientos comunes. ¿Para qué sirven las normas APA? Las normas APA se usan en los trabajos de la universidad, en proyectos, en la empresa, para tener una mejor ética e imagen de los proyectos. Este conjunto de normas y directrices son propuestas para asegurar una presentación clara y consiste todo aquel material escrito. ¿Qué son los tipos de comunicación? Héctor Maldonado, en su libro Manual de Comunicación Oral, nos indica que la comunicación es un proceso para la transferencia de mensajes, ideas o emociones mediante signos comunes entre emisor y receptor, con una reacción o efectos determinados. Con la comunicación abarca ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Es un puente entre las personas. Tipo de comunicación: interpersonal, intrapersonal, público y más. Tipo de comunicación: comunicación verbal, comunicación oral, comunicación escrita, comunicación no verbal, individual, colectiva, intergrupal. Función del lenguaje. Las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con el que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Estas proporciones se han sido estudiados fundamentalmente para la lingüística con la comunicación, de forma que por lo común se ha dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación que interviene en el proceso, siendo lo más normal que una función domine o prevalezca a las demás le estén subordinadas. Según Roman Johnson, el modelo de Butler le parecía incompleto. Roman Johnson, quien definió sus funciones, añadió otras tres sobre los ejes de los factores de comunicación. Función del lenguaje: función emotiva, función poética, función referencial, función metalingüística, función fática, función apelativa. El lenguaje se utiliza para influir directamente en el receptor. Existe una finalidad persuasiva. Estructura y categoría. La categoría constituye estructuras muy complejas y sofisticadas que encadenan producciones en forma de ramales a estructuras de árbol alrededor de unas tesis. La argumentan, definen términos y los extraen de derivaciones
Conclusiones. Según Brito 2015, el pensamiento formal es lineal, el pensamiento pitagórico, si bien necesita el pensamiento formal, es necesario pero no suficiente. Es ramificado, consta de árboles proporcionales, no únicamente de cadenas de razonamiento. Estructuras, 4 tipos de proposiciones: tesis, idea central, en torno con la cual conversan las proposiciones. Argumentales, razones que sostienen la tesis, argumentales y contraargumentales. Derivadas, consecuencias de las tesis definitorias, explicitan el significado de algunos términos inversos en las proporciones. Estructura protagonista. Definiciones. Tesis proporciona central de columna vertebral del ensayo que busca ser argumentada, sostenida. Argumenta la proposición que sostiene, defiende o sustenta una tesis. Su argumental. Proposiciones que argumenta otra proposición argumental. Definitoria. Proposición que delimita un término o noción trabajado en el ensayo, especialmente las ideas derivadas. Proposición que es una consecuencia o derivaciones lógicas de la tesis. La información básica que debe contener una tesis. Presentaciones de historias, introducciones, índices, desarrollo de temas, exposición de motivos y posibles argumentos, conclusión y respuesta a la expuesto como una solución o propuesta. 7. Y bibliografía. Aquí hay un ejemplo de una tesis: estrategia de mercado y su relación al volumen de ventas del sector alcanzado en 12 de marzo, Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. Axioma del lenguaje. Puede decirse que el axioma es un postulado que en el marco de una deducción permite arribar a una conclusión. Esto se debe a que el axioma se califica a sí mismo como verdadero, aún sin demostración, y permite inferir mediante la deducción otras proposiciones que resultan coherentes en este marco. Según Olajuwin, existen 5 axiomas que rigen el lenguaje de una perspectiva constructivista. Es posible no comunicar. Es posible no comunicar como mínimo. Se comunica que no se requiere comunicar. Moverse o permanecer quieto. Hablar o guardar silencio. Sonreír o mostrarse indiferente. Presentarse o retirarse en una situación. Todo constituye comportamiento. Los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. Esto significa que toda comunicación se realiza en los niveles simultáneamente, en un nivel de contenido, comunicación, y un nivel de relación, metacomunicación. El primero de estos niveles está incluido en terminado por el segundo. La puntuación de la secuencia de hechos. La puntuación de la secuencia de hechos apunta a la idea de que las personas interpretan lo que ocurre, básicamente ordenando los hechos en secuencia coherente, pero necesariamente arbitraria, porque expresan una perspectiva personal. Comunicación digital y analógica. La comunicación analógica hace referencia a todo lo que se comunica no verbal: postura, próximo, gesto, expresión facial, kinesia, la inflexión de la voz, el ritmo, paralingüística, mientras que la comunicación digital, el habla, el lenguaje. Intersección simétrica y complementaria. La comunicación simétrica son aquellas basadas a la igualdad, aquella en la que ambas partes pueden tomar decisiones, criticar y comentar la conducta del otro, dar consejos y proponer alternativas, etc. Las complementarias son basadas a la diferencia, donde los participantes intercambian diferentes tipos de comportamiento, entonces una relación complementaria a 2 posiciones: posición superior o primaria, posición inferior o secundaria. La pareja es un claro ejemplo de una relación simétrica donde ahí ambas partes pueden criticar, preguntar, tener razón, etc. Una variación diafásica. El uso lingüístico es una situación concreta, también llamada variación contextual o registro en diferentes contextos. Un hablante suele emplear variaciones lingüísticas diafásicas, es decir, usar lenguaje coloquial o formal. Según el libro de García Monton, variedades entre distintos estilos de comunicación: diafásica, estilo coloquial, formal o cuidado. García Monton, 2007. Ejemplo: una entrevista de trabajo se emplearía una variedad lingüística formal, por ejemplo: buenos días, ¿cómo está usted? En un encuentro de amigos se emplearía una variedad lingüística coloquial, por ejemplo: tío, ¿qué tal?
tu fin de semana. El lenguaje vulgar es un término usado para hacer referencia al uso del lenguaje sin seguir las normas y la interjección de las mismas. Está vinculado al uso incorrecto de la lengua y el uso de vulgarismo y puede reflejar el determinado en casos de situaciones de pobreza y poca formación y educación dentro de un poco social. Ejemplo de lenguaje vulgar: ese loco está fumado. Ejemplo de vulgar: voy a con los compas a tomar unas chelas. Categorías gramaticales. Según Nebreja, la categoría gramatical hace referencia al tipo de palabra, es decir, la forma de dividir y clasificar las palabras en función de lo que dicen, el significado que transmiten o lo que es mismo su contenido semántico. En el estudio lingüístico de la lengua española, la costumbre es establecer categorías gramaticales. Como podemos ver, ejemplo, sustantivo. Los sustantivos son personas, animales o cosas: Juan, abogado; hombre, perro; lápiz. Los verbos es la niña corre, la niña y el niño corren. Conjunción. La conjunción es u, o, u. La conjunción o son llamadas sustantivas porque indican separaciones o opción entre dos o más posibilidades de conjunción. Se constituye por la u cuando el sonido de la siguiente palabra inicia con la letra o. ¿Te gusta el play o el pastel? Había 7 u 8 postres en el restaurante. Adverbio: está el libro, me lo ha prestado mi profesora. Qué bonito es. Ya, intersección. Usan signos de admiración. Por ejemplo, a, genial; hurra, va, viva. Y proposiciones, según las palabras que se utilizan para unir las palabras o grupos de palabras que se relacionan entre sí. Adjetivos pueden ser índices como tamaño, forma, color, temperatura, sabor. Oraciones son conjuntos de palabras que tienen sentido completo, autonomía sintáctica, según considerando la oración como la unidad mínima del lenguaje, que se representa por emociones fónicas. Por sí solas muestran un mensaje. Oraciones enunciativas transmiten información, puede ser afirmativa o negativa. Interrogativa plantea una pregunta de forma directa o indirecta. Expresamos con ella emociones, sentimientos, sorpresa, alegría, euforia. Exhortativa expresa un ruego, un consejo o una orden. Reiterativa, con ella formulamos un deseo. El verbo suele estar con su subjetivo. Dudativa expresan duda, incertidumbre. Según Domínguez, el término autor se aplica a una persona física y virtud de la actividad desarrolla se trata de una tarea que el texto presupone, pero este no precisa para explicarla puertas adentro. El narrador, sin embargo, se presenta como una entidad en distancia, crea el actor, el cual de manera convencional y según pacto narrativo le cede la palabra y toda la información de la historia que va a relatar, así como de los personajes que van a formar parte de ella. El narrador debe, por siguiente, considerarse como una entidad ficticia generada por el propio autor para depositar en él como parte del referido pacto narrativo una autoría intertextual, la comunicación narrativa, por lo que en muchas ocasiones, particularmente en el caso de sus instrucciones o manifestaciones implícitas y subjetivas y valoraciones, actitudes éticas, posiciones ideológicas y morales. El marco narrativo es la primera parte del relato en el que se sitúan espacial y temporalmente los hechos, se presentan a los personajes que van a protagonizar la historia y se expone a la situación inicial, que generalmente una situación de equilibrio. El acontecimiento inicial es el hecho que rompe el equilibrio original y desencadena el conflicto que dará lugar a la acción. La acción son las distintas situaciones con los personajes llegan a cabo para resolver los conflictos planteados
La solución supone el paso de una situación final, es decir, una nueva situación a la que se llega, una consecuencia de las acciones de los personajes. Como vemos aquí, vemos una historia, un texto narrativo. Narrar es contar lo que le sucede a unos personajes en un lugar determinado. Por ejemplo, la montaña, la playa, una ciudad, un planeta imaginario y un momento o tiempo determinado hace muchos años, en 1999, ayer, el próximo verano. ¿Qué son los párrafos? Un párrafo puede estar formado por una o más oraciones, cada una de ellas se encuentra separada de la otra a través de un punto o seguido. La oración, a su vez, son conjuntos de palabras que compone una unidad de sentido. Si seguimos desmenuzando los elementos, también podemos afirmar que las palabras se crean a partir de la combinación de letras: claridad, concisión, precisión, integridad, corrección. Un párrafo puede dominar un método de desarrollo o pueden emplearse varios por iguales, dependiendo del tipo de párrafo y el objetivo. Unos métodos serán más apropiados que otros. Cada párrafo corresponde a una idea central, es decir, un párrafo puede contar de una sola oración de ciertas intenciones que contiene la idea central o tesis, o de varias oraciones de una a las cuales contiene la idea central del párrafo, y además explican, desarrollan, justifican y amplían, etc. Esa idea central o una oración es tesis. La idea central o fundamental puede presentarse de forma implícita o explícita. Cuando esa idea se presenta explícitamente o se denomina idea central, cuando está explícitamente se la conoce como oración tesis. Clasificación de párrafos. Clasificar los párrafos según el propósito y el estilo nos ayuda a evitar problemas comunes en la redacción y excesividad de generaciones. Tipo de párrafo. Son narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Entre sus características se pueden distinguir la siguiente: manejarse con signos ortográficos, coma, punto y seguido, punto y coma, punto final. Así la lectura avanza en forma lógica y cronológica dentro del texto, contendiendo las líneas iniciales. Con esto se debe enunciar aspectos importantes de los contextos narrativos. 2. Es cronológico y jerárquico, lo que le permite una comodidad histórica. 3. Se sirve de signos ortográficos para separar los textos y darle su correcta colocación. El párrafo. Un párrafo, también llamado parágrafo, es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones, secuencia. Trata de un mismo forma compuesta por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o sin tenerla, o denuncia junta en una componente de texto que en su aspecto externo comienza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Comprende varias oraciones, relaciones sobre el mismo sus temas. Una de ellas expresa la idea principal.